El que elige mal para sí, elige mal también para el prójimo, advertía Pierre Corneille. Hoy sería el cumpleaños del dramaturgo francés. Bonjour, buenos días. Jueves, sexto día del mes de junio, año 2024, llegó el día en el que el Banco Central Europeo empezará a bajar los tipos de interés. Un cuartillo de punto, casi telegrafiado este momento, que los mercados en cierto modo celebran. De hecho, ayer ya el Banco Central del Canadá también lo hizo, se adelantó, un cuartillo de punto de descenso. El primero de los bancos del G7 que abre el camino a los demás y que hace sonar una música que encanta a los mercados. De hecho, lo vimos en Wall Street en una sesión en la que Nvidia, de nuevo la tecnología, llevó al máximo histórico al Nasdaq. Y a la propia Nvidia, es una de las historias más repetidas en las últimas horas, adelantó en valor por capitalización a Apple, ya es el segundo valor más capitalizado, más valorado por el mercado del mundo en esos términos después de Microsoft. Y no solo se queda ahí, sino cómo está empujando a la valoración de las tecnológicas también en el mercado asiático. De hecho, TSMC en Taiwán también está marcando su propio récord histórico de valor. Y además, está también tranquilizando al mercado de bonos, donde vuelven a repuntar precios de la renta fija y a ajustarse a la baja los rendimientos que van, claro, deberían ir acompasados con las bajadas de tipo de interés que empiezan. Aunque hay tantas preguntas delante, hoy vamos a hacer un programa especial a las 2 de la tarde aquí en Capital Radio para escuchar atentamente las razones que llevan a uno de los mayores bancos centrales del mundo, el BCE, Laura Blanco, a tomar la decisión en este momento y a lo que venga. Buenos días. Buenos días, sí, porque la inflación en la eurozona está en el 2,6% y el objetivo del BCE es el 2%. Queda la última milla contra la inflación, así que el mercado se pregunta ¿por qué bajamos ahora los tipos de interés? Y hay otra incógnita, Luis Vicente, evolución de los salarios, un factor que presiona la evolución de los precios al alza. Primer trimestre de 2024, los salarios en la eurozona subieron cerca de un 5%, así que hay piedras en el camino en medio de deseada bajada de tipos de interés que Capital Radio va a contar a las 2:15 de la tarde. Ese es un tema central del que hemos venido hablando y situando en su contexto a nuestros oyentes. Visiones muy armonizadas, como la del director de análisis de Bankinter, Ramón Forcada. Yo creo que el BCE se ve atrapado por su compromiso de hacerlo, porque lo ha repetido reiteradamente, y otra cosa es que si tuviera que tomar la decisión ahora lo haría igualmente, que tal vez no, porque la inflación ha repuntado en Alemania de 2,2 a 2,4, ha repuntado en la eurozona hasta 2,6, en fin, durante mayo y hasta julio es muy probable que la inflación repunte un poquito. Bien, pues, ¿qué tenemos en la espera de ese momento del mediodía? Mercados que en Europa van a abrir con subidas. ¿De cuánto serán esas subidas? Podemos adelantar que los futuros del Eurostoxx vienen cotizando una subida de medio punto porcentual aproximadamente. El Eurostoxx vuelve a estar por encima de los 5.000, que ayer no alcanzaba, 5.062. Viene más plano, sin embargo, el futuro del mercado americano, el S&P 500 en 5.355, pero está claro, en esas alturas. Con un mercado en el que otros activos no parecen reflejar tensión alguna. Monitorizamos mucho el precio del petróleo. ¿Recuerdan que cayó al principio de la semana y no termina de recuperarse? Pues ahí sigue. El barril Brent está un poquito más arriba que ayer, pero no tanto, $78.72. Con la onza de oro que hoy sube a $2.387, junto con otras materias primas. Otros metales que brillan también hoy de nuevo son la plata y también el cobre, que está registrando una primera mitad del año extraordinaria. Dice Goldman Sachs que la segunda mitad del año también puede serlo en términos por lo menos de volumen, que en menos de un mes, cuando acabe el semestre y empiece el siguiente, otro tsunami de liquidez que hay en los mercados, obtenido a partir de las ganancias del primero, sostendrá en niveles altos, sin descontar, claro, descontando algún recorte entre medias, los índices más importantes del mundo. Hoy la tónica de subida alcanza todo el planeta. Las bolsas de India, por cierto, después de la agitación con la que comenzaron la semana, también están recuperando un poquito más. De hecho, está subiendo algo más del 1% la bolsa de Bombay, en el ya cuarto día en el que se va más o menos aclarando el escenario político en este país. Mientras que en China, con el problema de las inmobiliarias que sigue estando ahí, los fondos tecnológicos siguen estando muy potentes.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados, día muy señalado por el Banco Central Europeo, día en el que los futuros traen una sesión tranquilamente alcista en bolsas y en bonos. La música suena a su favor y ahí tenemos el futuro del mercado europeo. A esta hora cotiza el del Eurostoxx con subidas en torno al medio punto porcentual, sin que de momento cambie nada la tonalidad. 23 puntos arriba, el Eurostoxx está en los 5.062. Aunque nos llama la atención que ya el americano está más prudente después de los máximos que tocó anoche. Nada de extrañar, por otro lado. Está el S&P 500 en 5.354. Pero de momento en Europa tenemos ya aproximándose cuenta atrás del reloj de una de las citas más esperada en años, el momento en el que comiencen a bajar, y va a ser hoy, los tipos de interés. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, sí ha llegado el día. Salvo sorpresa, el Banco Central va a dar el primer paso para relajar la política monetaria con una bajada de 25 puntos básicos hasta el 4,25. La decisión va a llegar después de que la inflación de la zona euro haya aumentado 2 décimas en mayo, hasta el 2,6%. La clave no está en la bajada de los tipos, sino en cuál será la senda de actuación de cara a las siguientes reuniones. Atención, por tanto, a las palabras de Christine Lagarde. Algunos analistas, como Carsten Bresky, economista jefe del banco ING, creen que Lagarde se ve atrapada por sus palabras. Dice de la presidenta del BCE que hace un tiempo comentó que la inflación está bajo control. Me imagino que llegará a arrepentirse de tal afirmación, porque sin todos los anuncios de los últimos meses uno se preguntaría, ¿realmente tengo que recortar los tipos de interés ahora con una tasa de inflación en aumento, con un crecimiento económico en aumento, con un crecimiento salarial en aumento? Y la respuesta es no. Así que sin la comunicación de los 2 últimos meses no sería necesario recortar el tipo de interés oficial esta semana. En las últimas horas, por cierto, el Banco de Canadá se ha convertido en el primero del G7 en recortar las tasas. También ha sido 25 puntos básicos hasta el 4,75, el primer descenso en 4 años. Bien, pues hoy estamos preparando con Laura Blanco a las 2 de la tarde un programa especial para hacer seguimiento de este acontecimiento. Laura está en la Bolsa de Madrid con un comienzo de escena que efectivamente está siendo muy interesante, muy apasionante, tal y como vimos los datos de la preapertura. Enseguida conectamos con ella. Parece que tenemos un problema de sonido que enseguida recuperamos. Bueno, vamos a continuar con los protagonistas, que son las tecnológicas, y ahí, después de lo de anoche de Nvidia en Wall Street, pues están siendo, de hecho, los protagonistas del jueves. Sí, están subiendo en todo el mundo después de que Nvidia se haya convertido en la segunda empresa más valiosa del mundo, haya superado los $3 billones de capitalización. La taiwanesa TSMC, que tiene Nvidia entre sus clientes, también ha tocado máximos. Previsiblemente hoy subirán los títulos de ASML, que por cierto ya lo hicieron ayer, cuando se conoció un informe de la firma Jefferies que citaba al director financiero de esta firma y que se mostraba muy optimista sobre las posibilidades de que le lleguen pedidos de su principal cliente, de TSMC, en los próximos trimestres. Pues ahí tenemos algo de lo que vamos a hablar muchísimo, pero también vamos a hablar de otra empresa protagonista que está ahora mismo causando una importante tensión entre 2 gobiernos europeos, el alemán y, ojo, que se está empezando a enfadar el holandés. Sí, es por la empresa de redes eléctricas TenneT. El primer ministro holandés Mark Rutte ha pedido al canciller alemán Olaf Scholz que presente una oferta por la unidad alemana de esta empresa de redes eléctricas TenneT. La petición de Rutte es el indicio más fuerte hasta el momento de esa creciente tensión entre los 2 gobiernos en torno a un acuerdo histórico sobre infraestructuras energéticas que lleva casi 2 años gestándose sin que se haya llegado a ningún acuerdo definitivo. Se espera, cuando se firme definitivamente, que esa empresa TenneT, Alemania, esté valorada entre 20.000 y 25.000 millones de euros. Bueno, de otros protagonistas nos ocuparemos en el siguiente informe de preapertura, justo antes de que abran las bolsas de Europa. Ahora, claves de Wall Street.